La ministra también señalaba que pasó de 12,8 billones el presupuesto, digamos, finalizando el gobierno de Piñera, y ahora ella lo finaliza con 17 billones, o sea, 4,2 billones de aumento. Chile ha llevado la expectativa de vida a 81 años. Y un poquito más y fracción. Y países de la OCDE, la expectativa de vida es incluso un año menor. Detrás de la estadística, detrás del titular, hay personas con salud deteriorada esperando atención. Y lamentablemente las soluciones reactivas no son las mejores, no te solucionan el problema futuro. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Salud. En esta oportunidad comenzando nuestra cuarta temporada, cosa que nos llena de orgullo. Pero más importante que la cuarta temporada es la evolución que estamos haciendo desde Simple Salud para pasar de la conversación a la acción. A través de las múltiples conversaciones que hemos tenido en el canal, el visibilizar las brechas desde los ángulos de los distintos actores del modelo de salud nos ha permitido pasar decididamente a la acción en salud. Es por esto que nace Círculo Salud, un espacio de acción colaborativa entre empresas, sociedad civil y Estado que nos permita generar un trabajo transformador para mejorar la salud de los chilenos. En este contexto, hoy nos reunimos con Sandra González, quien es empresaria de la salud hace más de 20 años, proveedora del Estado en el ámbito salud, y Natalia Béjares, quien es directora del estudio jurídico Legal Pharma. Junto a ellas, en esta oportunidad, analizamos y desmenuzamos la aprobación del presupuesto 2026 en el eje de salud. Acompáñennos en esta conversación porque es realmente interesante. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Círculo Salud. Nuevamente les comento, este es un espacio en el cual fomentamos y queremos hacer vigilancia también del trabajo colaborativo entre la sociedad civil, la empresa y el Estado en pro de mejorar la salud de los chilenos. Aquí estamos de nuevo con Sandra y Natalia. Y en esta oportunidad tenemos otro tema candente. La vez anterior comentamos respecto de los planes de salud de los candidatos. Y en esta oportunidad vamos a hablar respecto de la discusión del presupuesto 2026 en el ámbito salud. Entonces, bienvenidas. Hola, Manu. ¿Cómo están? Hola, bien, Súper bien. Súper bien, contenta. Sí, la verdad, contenta porque vi la sesión de la Comisión de Presupuesto de Salud y la verdad que quedé bastante esperanzada. Se vienen hartas cosas buenas, según lo que dicen los entendidos. Bueno, yo debo decir que me impresionó sí, el nivel de progreso, de bienestar de los números que se presentan, claro, al menos del estatus actual. Entendiendo que siempre hay áreas de mejora, pero había varias cifras que me parecieron como esperanzadoras. No sé sí, cómo decirlo. a mí me pasó lo mismo. O sea, si esto es real, o sea, no quiero cuestionarlo, pero si esto se lleva a la realidad y el próximo año podemos tener en concreto todas las acciones que se pretenden, que presentó la ministra y sus subsecretarios, la verdad que bien. Sí. Bastante bien, o sea, habría bastante mejora. Y la ministra también dio cuenta de lo que se ha hecho ahora, el año 2025, y también hay obviamente espacios de mejora, pero se ha avanzado, creo. Sí, bastante. Sí, sin duda. Sí, bueno, esto fue la última presentación de presupuesto de la ministra. Sí. Y no deja de tener algo de razón en los puntos que ella menciona y en que le pone énfasis. Bueno, se lograron grandes cosas en este periodo, en estos 4 años, pero quedamos al debe también con otras grandes cosas. Claro, exacto. Y el punto es que el presupuesto en salud siempre no es el suficiente. Para cualquier presentación de presupuesto, para cualquier ministro que venga o los que hubieron, nunca es suficiente porque siempre vamos arrastrando un déficit importante presupuestario, que lo vamos trasladando al año siguiente, al año siguiente y al año siguiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Nunca se toca el tema de qué hacemos con la deuda que arrastramos y cómo la vamos a financiar, porque es importante tocar este tema en las discusiones presupuestarias, porque es un tema que hay que resolver, porque cómo continuamos, cómo seguimos hacia adelante si no resolvemos nuestros problemas que traemos año tras año. ¿Cómo yo presento un presupuesto o cómo yo incorporo
nuevas patologías, cómo incorporo nuevas soluciones a un sistema de salud que es bastante bueno si yo sigo arrastrando un problema muy grande, que son las deudas que tenemos con los proveedores y las listas de espera. Claro, de hecho, ese tema lo preguntaron en la sesión después de que expusieron el gobierno, digamos. Hubo un diputado, que no recuerdo ahora quién, le dijo, pero ministra, que necesitamos que transparente la deuda que usted va a dejar al próximo gobierno. Entiendo que eso no se respondió, o no lo escuché al menos. Oye, yo tal vez me gustaría partir como, creo que también es la manera en la que la misma ministra introduce el tema y ella empieza a dar como estadísticas respecto de perfilar, digamos, el sistema de salud de Chile respecto de otras referencias. Habla mucho de la OCDE, pero también compara la expectativa de vida al nacer, que nos pone como los segundos en el continente americano después de Canadá, con una expectativa de vida de 81 años al momento de nacer. Pero hay una serie de cifras que cuando uno compara como la estadística de salud de Chile, las grandes estadísticas, qué sé yo, cantidad de niños vivos después de un año, de niños nacidos vivos después de un año, qué sé yo, problemáticas de salud como tuberculosis, como ese tipo de cosas. La verdad es que Chile está... Muertes por desnutrición. O sea, ese tipo de problemáticas en Chile no las tenemos. Sí, y son problemáticas que hay en otros países vecinos de Latinoamérica, Centroamérica. Son temáticas que mueven la agenda de salud y en Chile no las tenemos. Entonces creo que también es importante poner en perspectiva el hecho de que las discusiones que nosotros tenemos no son esenciales, pero no son del todo básicas, no son del todo primarias. Nosotros estamos un par de escalones más arriba respecto de cuáles son las preocupaciones de salud o las deudas en salud, digamos, con la ciudadanía. Eso es bueno reconocerlo. Sí, porque en la conversación anterior también hablábamos de que, por ejemplo, paulatinamente las comisiones de salud del Congreso son instancias abiertas también a que la ciudadanía se acerque con los expertos a instaurar problemáticas. Y creo que eso también es un nivel de avance respecto de la realidad de otros países de la región, de cómo se incorporan los temas de salud en la agenda, en este caso que va a ser un nuevo año y un nuevo gobierno. Entonces, me gustaría partir de eso, de como decir, no es que esté todo malo y hay que quemar y partir todo de cero, sino que hay que construir sobre lo que ya tenemos. O sea, nosotros tenemos un sistema, y eso lo he dicho en varias oportunidades, tenemos un sistema de salud de lujo que es superior a cualquier país de Latinoamérica. El punto es que, claro, nosotros tenemos que anticiparnos a los problemas o las problemáticas que podamos tener con que se le vienen a este buen sistema de salud, y es el financiamiento. El financiamiento porque, claro, cada día y cada año y cada gobierno incorpora nuevas patologías, incorpora nuevos beneficios, incorpora nuevas mejoras y que están directamente relacionadas a los presupuestos de salud. Hoy día nosotros, bueno, que estamos hablando de esta presentación de presupuesto nuevo para el 2026, y yo quiero citar a la señora Rosa Pardo, que es una de las directoras de la Asociación de Pacientes de Enfermedades Poco Frecuentes y Huérfanas, y enfermedades huérfanas, ¿ya? Sí, expuso ella, presentó. Ella expuso, fue la primera, creo que sí. fue la que expuso, y Chile hoy día tiene la ley Ricarte Soto y está promulgando también incorporar, o está empujando a incorporar nuevas patologías que son de alto costo, ¿ya? Donde estamos hablando de enfermedades que sus tratamientos son partiendo de los 5 millones, desde los 5 millones de pesos el tratamiento mensual, ¿ya? Bueno, de enfermedades raras, de los 150 asociados que tiene esta asociación, el 5% de esas enfermedades son de altísimo costo, no de alto costo, de altísimo costo, ¿ya? Entonces, bueno, eso habla de que nuestro sistema de salud es muy bueno, porque en la mayoría de los sistemas de salud de otros países eso ni siquiera está considerado. Claro, ni siquiera está en la mesa como discusión. No está en la mesa de discusión y no está considerado en ningún presupuesto las enfermedades raras.
Entonces eso también habla de que nuestro sistema de salud es muy potente, es muy bueno. Nosotros tenemos que pensar en el futuro porque esta población está envejeciendo. Y eso es un tema que también me gustaría conversarlo, que tiene que ver directamente con la atención primaria. Pero en relación a cómo funciona nuestro sistema de salud, es un sistema muy bueno, muy eficiente, que tiene que mejorar. Y Chile destina una gran cantidad de recursos presupuestarios al área de salud, al sistema de salud. Nosotros tenemos gratuidad en muchas patologías y además tenemos gratuidad en la distribución de medicamentos. Y eso para algunos países es impensado. Es verdad. Sí, Oye, ¿les tinca si damos algunos datos duros? Sí, ¿no? eso mismo. Sí. Dale. Cuando Sandra dijo el tema de la cifra, ahí hay que meterse. Oye, este presupuesto pretende subir, pretende un aumento del 5,6%, que de hecho triplica el aumento que tiene el presupuesto a nivel nacional. Eso es súper bueno igual. Sí. Y de hecho, el presupuesto a nivel nacional, o sea, el aumento de ese presupuesto, del 60%, 61% y más, va solo para salud. O sea, eso significa que, bueno, las autoridades tienen la premisa, ¿cierto? Tienen en la cabeza la idea de potenciar el sistema de salud. O sea, eso es indudable, ¿ya? La ministra también señalaba que pasó de 12,8 billones el presupuesto, digamos, finalizando el gobierno de Piñera, y ahora ella lo finaliza con 17 billones, o sea, 4,2 billones de aumento. Uh-huh. Ahora, ese dato... En 4 años. En 4 años. Ese dato igual yo me imagino que tiene que ser como modificado por el tema del IPC, la inflación. O sea, no creo que sean 4 millones de aumento como... 100%. No, o sea, mira, así en cifras gruesas, lo más probable es que la mitad de eso, o sea, 2 billones de esos 4 es que sean ajuste, digamos, inflacionario. Claro. Ahora, aún así no es despreciable. O sea, en Chile durante muchísimos años estuvimos pegados en el 8% del presupuesto anual como presupuesto de salud. Y ahora se está ampliando bastante. Ahora, eso también, por una parte... Es un 30% más. Imagínate. Entonces eso... En ahora, cifras generales. Aquí entra absolutamente todo. O sea, desde garantías de salud, infraestructura, construcción de hospitales, todo. Tecnología, qué sé yo, cuentas básicas, insumos, absolutamente todo. Y lo que decías, Sandra, lo que decías tú del per cápita para la población chilena, eso es súper interesante. También lo hablaron en la comisión. Tú sabías que con $3.500 Chile, per cápita, digamos, en salud, de gasto de salud, Chile ha llevado la expectativa de vida a 81 años y un poquito más y fracción. Y países de la OCDE, con $5.000 per cápita, la expectativa de vida es incluso un año menor. O sea, nosotros con menos dinero somos más eficientes en la expectativa de vida. Eso es súper interesante. O sea, justamente, de hecho, la misma ministra en la introducción lo dice. Si tú tomas el ranking, digamos, de países de Norte, Centro y Sudamérica, Chile es el segundo después de Canadá. Imagínate. O sea, ni siquiera Estados Unidos. Exacto. Entiendo que el sistema de salud de Estados Unidos es bien distinto al nuestro, pero no es mejor desde el punto de vista de este tipo de estadísticas. Claro. Y de acceso tampoco. Exacto. O sea, es muy bueno cuando tenéis cómo financiarlo, pero si no, hay súper poco sostén social en el caso de Estados Unidos. Tienes que tener un seguro y ese seguro es, impagable. Exacto. Oye, también lo que me llamó la atención de la presentación fue que el hospital digital tuvo un aumento considerable en consultas e incluso ingresaron 8 patologías, o sea, 8 especialidades al hospital digital. 1 millón de consultas se hizo yo ahí hago un aplauso. Este año. Porque de verdad que la incorporación más que de tecnología disruptiva, creo yo que el hospital... Aplicar lo que tenemos. O sea, exacto, es usar mejor los recursos que ya tenemos con habilitadores baratos. Pues si tú lo pensás, hoy día tener una videoconferencia, una videollamada con una persona, la territorialidad aquí desaparece. Te permite, como el término normalizar, que lo estuvimos revisando antes de empezar a grabar, te permite normalizar, equiparar la cancha entre un especialista que puede ser experto en una temática o una especialidad, entendiendo que el hospital digital inició básicamente con consultas de diagnóstico general,
y la derivación desaparecía de las métricas del hospital digital, pasaba a derivación normal, de alta resolución, y hoy día las empiezan a incorporar. Entonces, amplía muchísimo más el espectro y descongestiona, obviamente, lo que son las instituciones de alta resolución. Chile es un país súper largo. Claro. Y el hospital digital llegó a solucionar una problemática gigante que tiene la salud pública, que son las locaciones, las zonas rurales. Uh-huh. ¿Ya? Había mucha gente que no podía acceder al sistema y tampoco el sistema podía acceder a la estadística de esas personas, ¿ya? Entonces el hospital digital llegó a solucionar ese tema, el tema rural y la atención rural, para poder acceder a profesionales adecuados para poder atender a esas personas. Sí. Entonces esas son las cosas que tenemos que impulsar. Esas son las soluciones que Chile tiene que innovar y también tiene que financiar, porque es muy necesario para este país. Oye, otro tema asociado al hospital digital que a mí me produce mucho orgullo, y es que iniciativas como el hospital digital son como transversales a la administración que esté en el gobierno. Sí, porque eso es el hospital digital es idea del gobierno Piñera. De Piñera 1, Sí. porque lo lanzó el ministro Santelice. Entonces, hoy día vamos al cuarto gobierno después de ese periodo, en el cual el ministro Santelice no terminó la administración completa en la cartera de salud, y se sigue desarrollando y expandiendo. Entonces, creo que ese es el tipo de iniciativas que necesitamos en salud. Cuestiones que no tengan que ver necesariamente, o sea, digo, inevitablemente las campañas políticas son tierra fértil para que se propongan nuevas iniciativas, pero que no mueran después de la campaña. Exacto. Sino que se sigan desarrollando independiente del gobierno. Sin ir más allá, el auge también fue 20 años. de la concertación, y ahora todos los gobiernos lo han promovido. Exacto. Y tenemos lo que es el auge ahora, o el GES, que Exacto. gratuidad en acceso y en Que todos financiamiento. estos proyectos que en el fondo son muy buenos proyectos, pero cuesta mucho implementarlos, a lo largo del tiempo se va viendo que fue una muy buena iniciativa, que era necesario y que valía la pena esperar por los resultados de esto, y valía la pena también el trabajo que había detrás. Son políticas a largo plazo. Porque Por eso tenemos que pensar estamos en un llenas de futuro. políticas a corto plazo, partidistas, digamos, para el gobierno de 4 años. Y estas son muy buenos ejemplos de políticas a largo plazo que funcionan. Hoy día tenemos un hospital digital con un potencial enorme, y además solucionamos una problemática no menor, que son las listas de espera. Ya el hospital digital viene a hacer un aporte importante en el tema de las listas de espera, y además para tener trazabilidad de los pacientes. Yo creo que también deberíamos de impulsar un consultorio digital en un futuro, y que la atención primaria se utilicen las herramientas tecnológicas para poder mejorar las atenciones y las prestaciones de la atención primaria, que es quien tiene que descongestionar el área hospitalaria. Lo que pasa es que, claro, ahora tenemos adultos mayores que no están muy interiorizados con la tecnología, pero de aquí a 15 años más, o sea, una persona de 75, 80 años va a estar súper tecnologizado. Sí. Entonces se va a poder mejorar eso. Mira, Antes de entrar a la lista de espera, y me tomo de lo que decía Manuel, que decía que se sentía orgulloso por esta política. La hospitalización domiciliaria también es algo que a mí me llena de orgullo, porque descongestiona el sistema de salud, y sabéis que funciona súper bien. Mi abuela ha estado hospitalizada así después de una intervención que tuvo, y olvídate, o sea, te dan todo, llega una ambulancia con enfermeras todos los días a tu casa a revisarte y los niveles y todo, y súper bien, durante 2 semanas. Y la señora justo se cambió de domicilio, entre tanto. Oye, no, cambio de domicilio, me van a ver, no sé, a X comuna, se cambia y funciona súper y que bien. esas son las cosas que hay que destacar y las que hay que conversar, porque ese tipo de atención o ese tipo de servicio del sistema público no lo vas a encontrar en otro lugar. Y eso es... Yo dudo que en Perú, Bolivia, Argentina tengan hospitalización domiciliaria, imagínate. O Y sea, que funcione bien, porque realmente funciona muy bien. Claro. Fíjate que ahí yo conozco otro caso cercano también,
de que a raíz de los cortes de luz o cortes de suministro de agua, se discute qué pasa con los pacientes electrodependientes. Exacto. Y ahí también hay varias municipalidades, bueno, por lo menos en la región metropolitana, hay varias municipalidades que tienen identificado también esta base de pacientes y, por ejemplo, han proveído de inclusive generadores exactos para esos pacientes. Entonces, ¿y a qué voy? Es una buena conjunción entre salud territorial desde la comuna y el apoyo hospitalario para descongestionar, digamos, los centros de alta resolución teniendo hospitalización domiciliaria. Y son muy buenos ejemplos de trabajo coordinado entre una y otra. No, y empresas también, porque las empresas eléctricas tienen la obligación también, después de ese catastro que se hace de las personas electrodependientes, de entregarte una solución. Sí. Exacto. Sí. Sí, por ley. Entonces, creo que ese también es otro ejemplo. Nos fuimos un poco del tema no, pero imagínate, o sea, lo que estamos discutiendo, claramente son temas que ni siquiera, yo creo, en países vecinos se ha puesto en la mesa. Es súper importante lo que estamos discutiendo, porque además Chile es un país que geológicamente se mueve bastante y a veces cuando pasan estos episodios de desastres naturales, claro, todos los servicios básicos sufren y sufren intermitencia. Entonces, tenemos que tener un sistema súper coordinado de atención primaria con el área hospitalaria y además con las empresas que abastecen estos servicios. Porque no puede morir hoy día una persona porque se corta la luz. Tal cual. Hoy otro tema súper importante que quiero destacar, que me hizo un poco de ruido igual, no sé cómo lo ven ustedes, el tema de las listas de espera. Ese es un temazo. Es un temazo, porque la ministra dijo que habían sacado, yo no sé si en el gobierno completo de ellos, 9 millones de personas de la lista de espera. Eso es un montón, si somos como 18, ¿cómo van a sacar la mitad de la población? Sí, me llama la atención, no sé cómo lo ven ustedes. El tema de la lista de espera es como, no sé, es como el titular de alto rating. Porque ha tenido muchos eventos. Primero la cantidad de gente, primero la cantidad de tiempo que la gente espera, después la cantidad de gente en listas de espera y después casos que ya son así como una cuestión como que la realidad supera la ficción, donde no sé, pues en el Sotero del Río fue el primero y después en Talca encuentran los registros de los pacientes de lista de espera en basureros de la vía pública. Es como que, claro, o sea, y después estamos preocupados de la privacidad de los datos del paciente. Entonces son como contrastes que son difíciles de explicar. Pero sí, a mí también como que me hizo mucho, es como que cuando la ministra lo dijo, es como, a ver, espérate, ¿cómo? Porque no es que el total sean 9 millones de pacientes en espera, entendiendo que si uno tiene 2 patologías, son 2 personas. ¿Siendo? O sea, si yo como Ruth tengo 2 patologías y estoy en 2 listas de espera, soy 2 personas para la métrica. Pero si sacaron 9 millones de personas de lista de espera, ¿cuánto es el número total? De prestaciones, claro. Es una locura. Claro, es como, ¿de qué estamos hablando? Entonces, como que ese dato me hizo mucho ruido. Sí, es verdad. No, y pasan cosas insólitas, como que llaman a un paciente para que, oiga, está lista la operación, y el paciente falleció hace 3 meses. O sea, sí, bueno, eso ha sido otra de las la irregularidades que han eficiencia del manejo de esa lista y esos datos también es súper... Sí, yo creo que es súper relevante transparentar la cifra real de lista de espera y contraponerla con la auditoría que hizo la Contraloría General de la República. A mí me gustaría tener ese dato más duro, las cifras que tiene el Ministerio versus las cifras de las últimas auditorías que ha hecho la Contraloría. Santa Dorothy. Exacto, porque el caso de las listas de espera desaparecidas o encontradas en basurales se viene arrastrando en varios episodios a través del tiempo. El último fue encontrado en un basural en Talca, ¿ya? Entonces a mí me gustaría que, y eso lo dijeron a contar de agosto, creo, de este año, lo informaron, y eso sucedió en el año 2022. Entonces me gustaría que se pudiera contrarrestar la información de la auditoría contra las cifras del gobierno. Perdón. El evento de haber encontrado los registros fue en septiembre del año pasado, en septiembre del 24. Los datos que encontraron eran hasta el año 2022. Exacto. Pero pasó hace un año nomás. Pero lo más duro es que, o la conclusión que nosotros podemos ver como ciudadanos es que
¿Qué pasa con esas personas que no saben que estaban ahí en su lista o su carta estaba en la basura? Todavía está esperando que la llamen y no la van a llamar. Sí. Entonces, eso es lo más duro para mí y ese es el análisis que yo hago como ciudadana. ¿Qué pasa si mi papá es el que está esperando o es un hijo mío el que está esperando que lo llamen y no lo van a llamar? Uh-huh. Terrible. Porque me gustaría saber qué se hizo con eso que encontraron en la basura. Que ese es el punto. Yo creo que lo que transforma la salud de una temática importante a una temática urgente es que detrás de la estadística, detrás del titular, detrás hay personas con salud deteriorada esperando atención. Entonces... Y aparte de eso también tú tienes que ver una investigación por qué sucedió eso. ¿Quién instruyó eso? Eso es grave, es muy grave. Es gravísimo. Es atentar contra la salud pública, así de grave. Entonces, yo creo que estas cifras me gustaría que se contrapongan entre sí, antes de dar datos más duros. Yo, de opinar de 9 millones de personas que salieron de la lista de espera, me gustaría contrarrestarlo con una auditoría para saber si esa cifra es real. Porque ahí podemos tener un número objetivo y claro, contra qué nos enfrentamos. Y si el presupuesto que estamos aprobando está alineado con esa problemática. Si un presupuesto está alineado con una lista de espera que se viene arrastrando de mucho tiempo y con una deuda que se viene arrastrando de mucho tiempo. Tenemos una deuda informada de más de 45.000 millones de pesos a proveedores. ¿Cómo seguimos adelante? ¿Cómo aprobamos un presupuesto con un alza del 5.6%? ¿Estamos incluyendo la deuda en ese presupuesto? ¿Estamos solamente incluyendo cómo vamos a funcionar el 2026? Y ojo, no está claro que sea todo el 2026, porque ya el año pasado tuvimos, en agosto creo, octubre, un desfinanciamiento del sistema de salud y tuvo que venir el Congreso a entregar más flujo de dinero. Fondo extraordinario. Este año entiendo que, no sé si hay un paro que está programado para los próximos días del Colegio Médico, entiendo, ¿o no? O sea, Médico, el Colegio Médico adhirió, pero es básicamente el personal de atención primaria. Eso, que también están manifestándose porque aluden a que el presupuesto de este año de salud básicamente se terminó y no hay dinero para los últimos 2 meses del año. El año se terminó en agosto. Entonces dicen... Y eso dicho por el Colegio Médico. Claro, y efectivamente dicen el próximo año el presupuesto es para 10 meses, 12... O sea, perdón, el tema de que el presupuesto se acabó es un tema que la misma ministra reconoció en una sesión del Senado. Sí. Claro, el problema es que para poder terminar el año tenemos que anticipar recursos del presupuesto del próximo año. Y todos los años hemos visto esa situación que se hace ya algo permanente a través de los años. Ya en septiembre, octubre, estamos solicitando recursos del próximo año. Entonces, ese 5.6% de aumento de presupuesto no es real. Exacto. Entonces, cuando Ana María Arriagada, que es la presidenta del Colegio de Médicos, pregunta, dice, yo quisiera saber que si ese 5.6 de presupuesto es efectivo para el 2026. Esa es una súper buena pregunta. Y es una súper buena pregunta que nos hagamos todos. O hecho de otra manera es, ¿qué porcentaje de ese 5.6 va a saldar la deuda que se viene arrastrando por años? Porque, de nuevo, detrás de esto hay empresas, hay toda una cadena de suministro que se articula para que el paciente reciba la atención con los suministros, con la infraestructura adecuada en el momento adecuado. Entonces, cuando empieza a cojear digamos, esta cadena de suministro para englobar absolutamente a todos los actores, finalmente el perjudicado es el paciente que está en la camilla. Pero absolutamente, porque al final todo este sistema, el objetivo del funcionamiento de este sistema es la mejora de las personas, es la salud de la gente. Y eso no se puede llevar a cabo con un presupuesto deficiente como es hoy día. Yo creo que los presupuestos son grandes en salud en este país, pero tenemos que arreglar la problemática que nos arrastra, porque si no arreglamos lo que arrastramos hace años,
siempre va a ser deficiente el presupuesto. A lo mejor en una situación normal, sin deuda, sin listas de espera tan grandes, tan abultadas, un aumento del 5.6% en un presupuesto real salud es buenísimo. Es buenísimo. Y a lo mejor tendríamos un sistema de salud, de atención primaria, contento con el aumento. El problema es que, claro, ya tiene el sistema de atención primaria tiene muchas deudas atrasadas. Tiene mucha problemática que resolver. Entonces, con este aumento del 5.6 global a todo el sistema de salud, no alcanza. Porque arrastra mucha deuda y se arrastra mucha lista de espera y se arrastra mucha deuda en general. Al final es una bicicleta constante. Es un bicicleteo permanente, año tras año. Es un bicicleteo permanente. ¿Y quién paga los platos rotos de este bicicleteo? Es el paciente. Sí, y todos los funcionarios públicos que trabajan también en el sistema. Porque no hay incremento en los honorarios, no hay incremento en las mejoras que Entiendo que no salariales. hay incremento en las remuneraciones. No, absolutamente no. Entonces, es desgastante también para ellos porque además tienen que considerar que se ha abultado la cantidad de gente que es atendida hoy en el sistema público. Hay mucha gente que ha emigrado del sistema privado al sistema FONASA, público, sí. de ISAPRE a FONASA. Y esa gente, ese aumento desencadenó una mayor cantidad de trabajo y de sobrecarga de trabajo para todos los trabajadores en general y tanto para atención primaria como el área hospitalaria. Entonces la gente ve que aumenta su cantidad de trabajo, aumenta la presión, pero no aumenta ningún beneficio por trabajar en el sistema público. Sí, tú lo comentabas la vez anterior, es casi un desincentivo para los profesionales de salud trabajar en el mundo público versus en el mundo privado. Entonces, efectivamente. Es duro trabajar en el sistema público. Tenemos un sistema de salud bueno, pero es duro trabajar ahí, es duro ser proveedor del Estado, es duro relacionarse con el Estado, es duro. Si bien en términos laborales hay muchas garantías, pero en lo concreto la gente no vive con garantías, vive con un pago, un sueldo que sea adecuado a cómo está una situación económica a nivel global. Eso es súper importante tenerlo claro. Y además tiene que haber un incentivo real por el cual que tenga relación al final que mi trabajo sea bien remunerado, pero tiene que también tener un incentivo o una garantía de por qué yo estoy trabajando ahí, para yo poder atender de la mejor forma a la gente que está en ese sistema. Pero el tema es que tenemos una problemática grande que son las deudas que traemos tanto en pacientes como en proveedores y en general, que arrastramos y bicicleteamos año tras año. Y mientras eso no se solucione, un presupuesto de salud nunca va a ser el óptimo, nunca. Aunque aumentáramos hasta un 12% el presupuesto, no es óptimo. Porque primero tenemos que solucionar lo que tenemos, lo que traemos en la mochila. Y ser eficiente en el presupuesto actual, ¿no? O sea, una cosa es pagar lo que debes y además eficientar las lucas que tienes para el futuro. Absolutamente. Yo no sé si no llegué a esa parte de la sesión, pero de fiscalización no escuché en el uso de los recursos públicos. Es que eso es lo que se tiene que trabajar en el próximo periodo, en el próximo gobierno, es la fiscalización y del buen uso de los recursos públicos. Que ha sido un temazo en este periodo. O sea, los médicos que operan en la mañana en el hospital público y en las tardes operan en el mismo hospital, pero a través de la sociedad médica, a, no sé, 4 veces la HH. Exacto. Fíjate que hay un cuestionamiento que, bueno, ahora se vuelve evidente con esto de la huelga de los funcionarios de la atención primaria, y es que el 60% del aumento del presupuesto del país va orientado a salud. Sin embargo, lo que están reclamando el personal de atención primaria, y por lo cual se está gatillando la huelga, es porque no hay un aumento del per cápita. Así es. Entonces este 60% de aumento del presupuesto que va orientado a salud no se está viendo reflejado en el copago que hace el gobierno central, o en este caso el Ministerio de Salud, ¿cierto?, a las municipalidades para atención primaria.
el 80% de la población se atiende por FONASA o por la atención pública de salud. Y todos entran por la atención primaria. Entonces, si no hay un aumento en el per cápita, básicamente lo que estamos limitando son los recursos para que la gente ingrese con menos fricción, digamos, con menos dificultad. Entonces, intuyo que se está orientando a la salud de alta resolución o de alta complejidad. Pero una cuestión que a mí me sigue dando vuelta en la cabeza y que hemos discutido en la sesión anterior del podcast es que la salud no mejora por construir más hospitales o por brindarle más capacidad a los hospitales que ya tenemos. Hay que probar fórmulas distintas de servir a la población que tiene salud deteriorada. La fórmula súper mega probada que hay es que el mejor sistema de salud es cuando se previene la enfermedad o cuando se pesquisa alguna enfermedad de forma temprana. Y eso se hace en la atención primaria. Y resulta que hoy día la atención primaria es el área más castigada en términos presupuestarios para el próximo periodo. O sea, prácticamente está congelado el presupuesto para atención primaria. Y eso es lo que está reclamando la Confusan y eso es lo que está reclamando todo el mundo de atención primaria. Quien lo administra son las municipalidades. Ojo, a propósito de presupuestos congelados, Senabast, presupuesto congelado, ISP, presupuesto congelado. Exacto. Bueno, perdona, ahí hay otro tema. El ISP hace 2 meses y fracción, tuvo un ciberataque. Y que dice que no tiene plata para solucionar el tema. Entonces, no sé, espero que en el congelamiento venga ya la inclusión de un sistema un poquito más robusto para resguardar los datos de los pacientes. O sea, finalmente el gran problema, el gran daño, el gran perjuicio para los ciudadanos tiene que ver con la pérdida de los datos de los cuales el ISP está a cargo. Claro. No, pero el ISP, la directora ya dijo en una sesión del Senado que el ISP no tiene recursos para mejorar el sistema tecnológico y que lo van a hacer a través del aumento de las prestaciones que cobra el ISP a los usuarios por los trámites que hace, y eso ya está autorizado por la ministra. Ya, pero de nuevo, aquí es cuando la respuesta no me cuadra con la problemática, y es que eso es de aquí para adelante. ¿Cierto? O sea, los trámites que se inicien van a tener un tarifario pero impuesto. Te fijas que nuevamente las soluciones son no son preventivas. Exacto. Sino que son todo reactivo lo que se hace, y lamentablemente las soluciones reactivas no son las mejores, no te solucionan el problema futuro. ¿Cómo podemos decir nosotros frente a una comisión que nuestras soluciones pasan por un aumento en las prestaciones? Pero es que eso no puede pasar solamente por un aumento en las prestaciones o por un aumento en los valores de los servicios que yo estoy dando. Tiene que haber una política de gobierno, cómo funcione o cómo yo reestructuro exactamente, esa eso es lo que institución. El Instituto de Salud Pública es una institución estratégica para el país, para el funcionamiento del país en muchas cosas, principalmente en salud. No puedo yo tan ligeramente decir que la mejora en la seguridad de la institución en la que yo dirijo está relacionada con que le voy a aumentar los valores a las prestaciones o a los servicios. La verdad que es una declaración inaceptable. Es inaceptable porque, a ver, el ISP, vuelvo a decirlo, es una institución estratégica para el país, donde se ven muchas cosas estratégicas de Chile, en términos de salud y en términos de información. Y este ciberataque demuestra la vulnerabilidad que está sometido este instituto. Y congelo el presupuesto para un Instituto de Salud Pública después de un tremendo ataque cibernético que tuvo. Entonces, no me cuadra eso. Mira, a mí hay dos cosas que en ese esto? punto me hacen ruido. Lo primero es que se acaba de anunciar más facultades para Senabast, para el ISP, con el tema de eso se acaba de anunciar un mes atrás. Y por otro lado, pensando en otro tema de la agenda de los candidatos para el nuevo gobierno, porque finalmente es una problemática del país, que tiene que ver con seguridad, con el combate al narcotráfico, etc. En el episodio de Simple Salud que tuvimos con Felipe, ex fiscal del ISP por 8 años, él dice que inclusive cuando se hacen peritajes de sustancias, sospecha de droga, etc., eso va al ISP.
Eso vale ese. El ISP es quien analiza las sustancias. Entonces, siendo extremadamente urgente salud, como decís tú, la importancia del ISP no le pega solo al ámbito de salud. O sea, estamos hablando de combate al narcotráfico como otra de las grandes temáticas de país, seguridad nacional. El ISP está muy metido ahí. Tiene directa relación con la seguridad nacional. Tiene directa relación con temas estratégicos de país. Entonces, ahí, no puedes tú no me cuadra. congelarle el presupuesto y además, después de haber sufrido un ciberataque que deja en evidencia la falta de modernización de ese instituto. Entonces, hay cosas que no me cuadran. Hay cosas que no me cuadran y que lamentablemente son tarea pendiente y siguen siendo tarea pendiente, y vamos a seguir con un Instituto de Salud Pública arcaico, con sobrecarga laboral, con atraso en los trámites y expuesto a todas estas situaciones que se dan hoy día, que son los ciberataques. Tú tienes que reforzarlo. Al contrario, esto te demuestra todo lo necesario que necesita, todo el presupuesto necesario que necesita para modernizarse y para fortalecerse y no quedar expuesto frente a situaciones complejas que se vienen hoy, mañana y pasado mañana. O sea, solo van a aumentar. Para el futuro solo van a aumentar. Bueno, yo partí diciendo que estaba bien esperanzada y después de haberlo desmenuzado hito por hito, la verdad que pareciera ser que necesitaríamos un aumento un poquito mayor. Pero me quedo con que sea el aumento que sea, si no logramos hacer eficiente la administración de este dinero, digamos, de este monto, no vamos a poder llegar a una mejora al paciente final. Yo me quedo en shock un poco con esto. Si bien un 5.6% es bastante dinero, pero creo que se me queda pendiente temas muy relevantes que estábamos esperando, que era la atención primaria. La atención primaria viene ya con un déficit enorme, año tras año. Es la misma situación. Y deberíamos de haber fortalecido por la salud del país. Es importante fortalecer atención primaria. Es como tener un país saludable. Ese es el lugar que tenemos que reforzar. Ahí es donde tenemos que enfocar una parte importante de los recursos en salud, en atención primaria y en la prevención, ¿ya? Y lo otro es que quedé congelada con el tema del ISP también, al no ver mayores novedades respecto a cómo vamos a fortalecer y cómo lo vamos a modernizar. Eso es un tema complejo, ya que me quedo ahí pensando en qué va a pasar. Respecto a la deuda de proveedores también me queda pendiente eso. ¿Cómo vamos? ¿Qué plan tenemos para poder subsanar la deuda histórica que tenemos con los proveedores año tras año? ¿Cómo nosotros logramos incorporar nuevas patologías? ¿Cómo logramos incorporar enfermedades raras que son de altísimo costo? ¿Cómo yo logro incorporar nuevos programas en términos de pacientes crónicos, nuevos medicamentos para pacientes crónicos? Si yo arrastro 45.000 millones, ¿quién va a pagar eso? Es que todas las cifras en salud son siderales. No hay ninguna empresa que pueda resistir tanta deuda en ninguna parte del mundo. Claro, yo me puedo jactar de que tengo un sistema de salud robusto, pero yo no lo puedo hacer a costa del resto, no lo puedo hacer a costa de las empresas que ya están en una situación complicada. Entonces, me extraña, o necesitamos tener novedades respecto a ese tema, que es complicado. Yo tengo, fíjate que como observación general es dos observaciones. La primera es que no veo como y probablemente porque como hay cambio de mano en la administración, pero no veo la gestión, el nacimiento de una nueva iniciativa país. No veo otro GES, otro Ricardo Soto, otra como estas iniciativas que pegan saltos cuánticos en la salud de las personas. Consultorio digital. Ahí hay una idea. Impulsemos consultorio digital. De un aporte de Círculo Salud. Un aporte de Círculo Salud, un consultorio digital que venga a solucionar justamente el déficit presupuestario que significa tener una instalación o no poder llegar a toda la gente en forma presencial. Oye, retirar los medicamentos en la farmacia más cercana.
Eso es evidente. Retirar los medicamentos de la farmacia más cercana. Que la señora no tenga que ir al consultorio, que le queda no sé a cuánto tiempo, tomar locomoción colectiva, bla, 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 para ir a buscar los medicamentos, que pueda ir a la farmacia que tiene en las zonas en la esquina de su casa. Más rurales, implementar el despacho a domicilio con controles en un consultorio digital. Hay muchas ideas que podemos. Hay muchas ideas, pero conversar. que pueden ser un aporte a este déficit. Que ni siquiera necesitan tanta plata. Exacto, tanto financiamiento. que son soluciones para poder compensar un déficit presupuestario que no es menor. Porque con este nivel de endeudamiento que se arrastra y con esta cantidad de listas de espera gigantes que vamos a arrastrar, necesitamos soluciones digitales, incorporar tecnología. ¿Cómo nosotros logramos solucionar esto y gastar menos? Optimizar los recursos. Claro. Eso es, Sí. eso es lo que yo creo. No, que... o sea, sin duda. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo en que falta la eficiencia. Y, perdona, y el segundo punto con el que yo como que siento que tampoco se refirió nada, tiene que ver con... tampoco se habla de mecanismos de control de gestión. Yo aquí, independiente de... O sea, no miro la salud como un tema político. Encuentro que las instancias de campaña son los espacios fértiles para que se propongan iniciativas, pero no lo veo como un tema político. Pero yo de verdad creo que en la salud, particular salud pública, o sea, en la salud pública hace falta la figura de un gerente, de un tipo que esté a cargo del cumplimiento de un resultado específico, de movilizar los recursos, de tomar acciones correctivas, preventivas muchas veces, para por lo menos llegar a fin de año con la plata que tenía asignada. No puede ser que la plata se acabe el segundo trimestre o tercer trimestre. Bueno, los directores de los hospitales se supone que gerentean. Claro, pero en general son profesionales de la salud que han estado, que se han capacitado en la administración pública. Partimos cuando parte el año, ya estamos con un presupuesto en déficit, porque parte de ese presupuesto se ha anticipado al año anterior para poder terminar un año. Entonces, siempre estamos al debe, siempre vamos tapando hoyos. Y en términos de salud, no podemos seguir tapando hoyos, porque hay un presupuesto, hay una cantidad de dinero que no es menor, que se lleva un porcentaje importante del presupuesto global del país. Chile gasta mucho dinero en salud. Necesitamos en forma urgente potenciar la prevención, porque nosotros estamos gastando mucho dinero en los hospitales. Y claro, y tenemos propuestas de construir más hospitales. Claro, tenemos varios hospitales que están medio vacíos, todo esto. Sí, es verdad, ¿Ya? eso en regiones. Y construir un hospital es mucho dinero. Y mucho tiempo. Yo creo que es bueno también que este país trabaje y gaste presupuesto en prevenir enfermedades, en potenciar atención primaria. Si ya está demostrado que haciendo vacunaciones anticipadas nos hemos evitado crisis hospitalarias en invierno con menores de 1 año. Llevamos 2 años, creo, sí, sin fallecimientos de niños menores de 1 año por el virus sincicial. 2 años consecutivos con 0 muertes por virus sincicial en menores de 1 año. Y eso, ¿cómo logramos esa cifra? ¿Cómo logramos esa cifra? Con la prevención, con la vacunación. Sí. Y con la vacunación que abarque al 100% de ese tramo. Entonces, nuevamente volvemos a comprobar que la prevención es el camino. Oye, pero así vamos a terminar viviendo 100 años. Excelente. Vamos a ser los más gordos y los más viejos. Los más gordos y los más longevos. Los más gordos y los más longevos de América Latina. Y eso es el tema de la obesidad. El tema de la obesidad en Chile es un... Sí, a mí me llama la atención que seamos un país de los que tiene ranking top, no sé, 5 de obesidad en el mundo y a la vez tan longevos. Es como que no me cuadra, sí. No sé. Pero porque la obesidad trae aparejada un montón de enfermedades. Es que nosotros tenemos muy buena cobertura para todos los pacientes crónicos. Entonces, porque la obesidad... Ahí está el GES. Exacto, la obesidad es una problemática de un 80% en el paciente crónico. Los pacientes crónicos generalmente son obesos, en su mayoría, no todos, pero hay algunos que sí son. Entonces,
pero como le estamos tratando el síntoma, le estamos tratando un poco al paciente, entonces, claro, llega hasta los 80 años con un sobrepeso que no es menor. Claro, vivís harto, pero la calidad de esos años... Sí, bueno, ese es otro tema ya. Pero vuelvo a insistir en que la prevención es el camino y no podemos dejar de lado a la atención primaria. Dentro de la estructura de la salud pública, atención primaria tiene que tener protagonismo sí o sí. De acuerdo. ¿Les parece si cerramos ahí? Cerramos. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Oye, de nuevo, Queda muchas mucho gracias. tema para un tercer episodio. Mucho tema. Vamos a prepararlo bien. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. La idea es que también ustedes participen a través de las redes, propongan temas para que los podamos discutir y en un futuro cercano, prometo, en un futuro cercano, ya que estamos en campañas presidenciales, que también vamos a tener invitados en el set. Entonces eso también nos va a ayudar a poder entrar en las temáticas con mucho más profundidad, con la mirada de un experto, de alguien que también ha estado no solo desde la opinión que nosotros podamos tener, desde nuestros ángulos personales, sino también desde los zapatos de haber estado en los procesos. Así que nada, muchas gracias y desde luego invitados para el próximo episodio de Círculo Salud.